Ya me imagino que todos saben los detalles de la noticia. ¿Y qué podemos decir? Porque muchos en el mundo no entienden, y aún en el pueblo de Dios no entendemos por qué ocurren cosas y pasan cosas tan terribles como esta en un lugar tan inesperado. Primeramente, muchos pierden la fe y dicen, ¿qué pasó con la protección de Dios? Esas son preguntas que es natural que lleguen a muchas mentes, y muchos en el mundo que usan la lógica humana dicen, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? Es necesario meditar y es necesario tener palabra, una respuesta bíblica, porque muchas de las cosas que vemos en el mundo y muchas de las cosas que ocurren aún a siervos y siervas de Dios no son nuevas. Ya de antemano, miles de años atrás, han ocurrido y han estado ocurriendo. Es decir, desde el principio tenemos esta batalla. Desde el principio de la Biblia hemos visto hombres justos perecer en manos de impíos. El primero, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer justo que pereció? Abel. Era hombre de Dios, pero pereció en manos de un asesino, su hermano Caín. Entonces, desde los días de Abel hasta este día presente, hay veces donde los justos perecen. ¿No estaba Dios ahí, al lado de Abel? ¿Por qué no detuvo su mano? ¿Por qué no detuvo la mano de Caín? No lo sabemos. Él pudo haber dicho, basta, usar su poder. Sin embargo, ocurrió la tragedia. Y a través de los años vemos los profetas, hombres de Dios, cómo padecieron persecución y muerte. Luego de que nuestro Mesías fue crucificado y luego de que resucitó y subió a las alturas, la iglesia empezó a crecer, vino la persecución. Y la persecución no ha terminado. No terminó en el libro de los Hechos, no terminó en el Apocalipsis, con el libro de Apocalipsis. No, la persecución ha seguido y sigue hoy. Ahora le quiero decir algo importante. Ustedes ven, tenía unas gráficas acerca de unos datos importantes, acerca de la violencia en templos o casas de adoración, vamos a decir como le dicen en el mundo. El aumento de violencia dentro de templos e iglesias en Estados Unidos. Ha habido un aumento, no es la primera vez que ocurren catástrofes en los lugares donde Dios es exaltado y adorado, no importa cuál sea la denominación. Esto no es cuestión de denominación. Estos son hermanos bautistas, ellos tendrán diferencias en la doctrina a nosotros, pero confiesan que Jesús es el Señor y que Cristo salva, así que son cristianos. Amén, son hermanos. Entonces, no es la primera vez. Vimos en el 2015 como en una noche de un culto de oración en una iglesia metodista africana en Charleston, 9 personas perecieron, 9 afroamericanos. Luego, tuvimos también en septiembre de este mismo año, hubo otro ataque y ocurrió en otra ciudad, creo que en Tennessee. Entonces, el aumento de violencia nos lleva a nosotros a tener que considerar que
que estamos en un tiempo donde la guerra espiritual está pasando al plano físico contra la iglesia. Y debemos estar conscientes de esa realidad. No temer, pero estar consciente de que hay algo que no está normal. El hecho de que la frecuencia continúa como en aumento. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué el impacto y por qué es tan sorprendente lo que ocurre? Porque no estamos acostumbrados a ver esto en esta nación, en este continente. Pero esta misma catástrofe está pasando frecuentemente en lugares de África. He visto las fotos, hermanos, tiempo atrás, de iglesias donde se ven los cadáveres de los miembros que han sido invadidos por terroristas y ametrallados en plena iglesia. Y se ve la sangre y se ve el baño de sangre en los templos de algunas iglesias en Sudán, en África. Es decir que esto en otros lugares no es sorprendente y no se hace escándalo mundial cuando ocurre en otros países. Pero aquí no estamos acostumbrados a ver ese tipo de barbaridad, ese tipo de maldad tan fuerte manifestada contra el pueblo de Dios. Desde los días de Caín, desde los días de Abel, el pueblo de Dios sufre persecución, sufre violencia, y debemos estar nosotros alerta y dispuestos a lo que sea, a morir por Cristo. Pero es tiempo que la iglesia clame, interceda y busque del Señor. Amén. Es tiempo de orar por este país como nunca antes, porque hay una revolución. En este país hay una revolución, ¿cómo diría? Una revolución pasible, como escondida, como oculta. ¿Recuerdan ustedes el caso del tiroteo de Las Vegas? ¿Ya la gente se lo olvidó? Eso fue el mes pasado. Eso fue algo que usted lo analiza y usted ve esas imágenes. Es algo terrible, algo difícil de entender. Ya la gente se le olvidó que la semana pasada, el martes pasado, fueron 8 personas por un hombre arrasando con la gente en un vehículo. Están ocurriendo cosas muy fuertes en este país. Ya hoy mismo 2 policías fueron asesinados en Atlanta. Y así se siguen corriendo las malas noticias de violencia, porque hay una revolución, hay unos movimientos extraños. Quizá en alguna ocasión hable acerca de lo que está ocurriendo en la alta esfera política, en lo oculto, y qué problemas está trayendo estos cambios, y también esa lucha que hay de los poderes que se manifiestan en el ámbito natural, pero del ámbito sobrenatural viene todo. Amén. Primeramente, debemos ir allá a lo que está ocurriendo en el espíritu. ¿Qué principados están batallando por el control de la nación? ¿Y qué está haciendo la iglesia para frustrar los planes del enemigo? La realidad es que la iglesia ha estado dormida mucho tiempo en este país. Hasta ahora, gracias a Dios, estas cosas no han ocurrido en mega iglesias, pero imagínense, si llegan a ocurrir en iglesias donde hay miles de personas. Pero ¿acaso está la iglesia a nivel general en este país esperando a que llegue a ese colmo? Donde luego también en lugares donde hay miles de personas adorando al Señor se vean este tipo de violencias. Es tiempo de meditar, es tiempo de consultar a Dios y pedir al Señor dirección, y pedir a Dios que dirija a su pueblo, que levante a los líderes y que la iglesia se una para marcar la diferencia. Porque cuando la iglesia se debilita y ya no hace influencia en la sociedad, el mal arropa y hace estragos.
y hace daños terribles. Por ahora, lo único que nos toca ahora es orar por los familiares que han quedado, orar por ese pastor que su hija de 14 años fue asesinada. Es una población pequeña, es una congregación que era de más de 50 personas y murieron más de 25. Más del 50% más o menos de las personas mueren, y es algo que mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, solamente Dios puede sanar y consolar. Amén. No hay terapia, no hay psicólogo, no hay psiquiatra que pueda ayudarles. Solamente Dios puede ayudar a toda esa congregación que ha quedado herida y dolida. Así que nosotros vamos a orar por ellos ahora. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a pedir misericordia. Cierre sus ojos. Eleve a Dios toda petición que usted. Comencé preguntando dónde está o dónde estaba Dios. Dios estaba ahí mismo. A veces uno piensa, estaba, obviamente que está en su trono. Pero ¿acaso no estaba en el santuario? En ese momento sí, Dios estaba ahí. Así como Él estuvo ahí en el momento en que su Hijo era crucificado. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Está siempre. Vamos a hablar de eso en un momento. La realidad de la omnipresencia de Dios. Entonces, ¿por qué si está ahí y tiene el poder, por qué no interviene? Ese es uno de los misterios de la palabra, uno de los misterios de la naturaleza de Dios. Hay cosas que no vamos a entenderlas en la tierra, tenemos que esperar a subir allá arriba. Porque en la lectura de la palabra estábamos leyendo el libro de Job. Yo no sé cuántas veces usted ha leído el libro de Job, pero yo creo que todavía no entendemos el libro de Job. ¿Acaso hay alguien que me pueda decir, ya yo entiendo? No, aún Job, cuando Dios le habló, no entendía. Pero la palabra de Dios lo consoló. Oiga esto. Gloria a Jesús. Él no entendió, pero dijo, ahora no me quejo más. Porque yo te preguntaré y tú me enseñarás. Aleluya. No entiendo, pero estoy dispuesto a aprender. Porque Job tenía muchas preguntas y muy buenas preguntas, y tenía razón para preguntar. Olvídese del problema de la salud y de que perdió la riqueza. Hermanos, el perder 10 hijos en un día, en un momento, eso es lo más fuerte. Y esa fue la última noticia que le trajeron, porque el diablo es sucio. Él dijo, yo le voy a dar el golpe de gracia de último. ¿Ven? Esa fue la que le llevaron de último. Tus hijos, te cayó el techo encima, los 10 perecieron. ¡Wow! ¿Cómo Job iba a entender una catástrofe como esta? No la iba a entender, pero aunque no entendió, cuando Dios se reveló y le dio a entender quién es Dios, y su naturaleza, y su soberanía, y su poder, Job fue consolado. Y cuando fue consolado, y su fe fortalecida, porque recuerda, él no dejó de creer, él simplemente quería entender, y tenía quejas con Dios. Pero cuando su fe fue fortalecida, entonces fue que restaurado de tal manera que recibió doble de lo que tenía antes. Aleluya. Entonces, la única respuesta que podemos darle a los que pregunten, porque alguien quizás te lo va a preguntar como siervo de Dios que tú eres, ¿dónde estaba Dios cuando esa gente perecía? Tienes que decir claramente, Dios siempre está en todo lugar. Dios siempre ha estado ahí. Amén. Pero recordemos que Jesús nos advirtió que esto iba a ocurrir. ¿No nos avisó el Señor
que era necesario que pasáramos tribulación y persecución. Y dijo el Señor, y os entregarán a las cárceles. ¿Para qué? Para ser asesinados. Es decir, ya la iglesia siempre ha estado avisada. Y si esto ocurre, no debe ser sorpresa. ¿Por qué? Estamos llamados a estar dispuestos a padecer. Ahora te tengo que decir algo muy importante acerca de la protección de Dios. ¿Sabe? Dios siempre protege a su pueblo, pero la protección que Dios quiere que nosotros busquemos no es la de la carne. Porque Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, no la pueden tocar. El Señor Jesús nos está diciendo aquí, lo importante no es que cuides tu pellejo, sino que tu alma esté preparada para volar, para ir a mi presencia. Esta es la protección que necesitamos. Estar escondido con Cristo en Dios. Porque cuando estamos escondidos con Cristo en Dios, no le tenemos miedo ni al diablo ni a la muerte. Alaba al Señor. Porque para nosotros la muerte es una transición, un traslado de esta vida terrenal a una vida celestial en la presencia de Dios. Por lo tanto, la realidad del Salmo 91 es espiritual primeramente. Porque dice, el que habita ¿dónde? Al abrigo del Altísimo morará bajo ¿qué? La sombra del Omnipotente. Yo creo que ninguna persona puede disfrutar esa verdad si no es en el Espíritu. Solamente cuando tú estás en el Espíritu puedes entrar y esconderte en la presencia de Dios. Porque el que no conoce a Dios no puede tener esa intimidad y no puede hacer a Dios su casa. Cuando dice aquí el que habita, está diciendo el que vive, el que mora, el que ha hecho a Dios su morada. Aleluya. Porque el secreto del Evangelio es que Dios nos ha hecho a nosotros su templo y Él es nuestra morada. Alaba al Señor. En la eternidad con Dios se nos promete que Dios mismo es el templo. Y dice que en la Nueva Jerusalén no habrá templo porque Dios mismo es el templo de ella. Entonces vamos a estar morando dentro del templo que es Dios y Dios dentro de nosotros que somos templo de su Espíritu. Alaba al Señor. Es una compenetración, es una unidad tan profunda, tan terrible, que no hay diablo, no hay infierno que nos pueda separar, que nos pueda dividir. Por lo tanto, no tememos a nada ni nadie. Gloria al Señor. Esta es la realidad. Esta es la aplicación correcta a este salmo poderoso. Amén. Que en verdad el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Pero si por algún misterio del mundo espiritual tiene que venir tragedia en lo natural, nada de eso nos separa en el espíritu de nuestra comunión con Dios. Seguimos firmes, seguimos fuertes, seguimos constantes en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar con esta noche el estudio que hemos estado trayendo acerca de la doctrina del Espíritu Santo, ya que precisamente por causa de los tiempos que estamos viviendo, debe la iglesia devolver a los principios de la palabra en lo que ha sido fundada. Es decir, la iglesia debe volver a buscar el fuego del Espíritu en el altar. Debe de buscar amistad con el Espíritu Santo de Dios. Y para nosotros entender un poco acerca de quién es el Espíritu Santo, debemos estudiar esta doctrina. Y la semana antepasada
¿Cuál era el punto que estábamos tratando acerca del Espíritu Santo? Decíamos que el Espíritu de Dios habla, lo cual nos demuestra que Él es una persona, no simplemente una fuerza. Es una persona. El Espíritu de Dios habla. La cita final que utilizamos como prueba está en las cartas del Apocalipsis, las epístolas del capítulo 2 y 7, a las 7 iglesias. ¿Cómo termina cada carta? Dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios le habla a las iglesias. Aleluya. El Espíritu de Dios le habla a los hijos de Dios. El hecho de que alguien no pueda oír no quiere decir que Dios no habla. Dios no está mudo. Quizás tú y yo estemos sordos a la voz de Él y tenemos que pedirle al Señor: abre mi oído espiritual. Pero Dios sigue hablando. Gloria al Señor. Y yo creo que eso es buena noticia, ¿verdad? Porque el que quiera oír al Señor, el que quiera recibir y tener comunión con Dios, puede, si quiere. Es cuestión de simplemente creer y confiar. Ahora vamos a ir a otros puntos. Hablamos anteriormente de cómo el Espíritu de Dios tiene mente, cómo escudriña la mente humana, cómo Él tiene una voluntad, cómo tiene la capacidad de prohibir cuando quiere detener a alguna persona, o permitir. Gloria a Dios, permite cosas. Vamos ahora al punto siguiente. El Espíritu Santo de Dios ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Romanos 15:30. Vamos a leer ahí. Gloria a Jesús. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En este versículo clave vemos que hay un amor que es ¿de quién? Del Espíritu. Es obvio que el Espíritu de Dios ama porque Dios ama. Él es Dios. Y ese amor del Espíritu de Dios es real y está disponible para nosotros. En Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios fue derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Así que no hay duda de que Él ama, pero también hay otro punto importante acerca del Espíritu de Dios, de su persona, y es que el Espíritu Santo se contrista. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pregunta clave e importante: ¿cómo se contrista al Espíritu Santo? Porque aquí dice no contristéis, y creo que es importante saber cómo se contrista. ¿Para qué? Para no contristarlo. Sí, si queremos obedecer esta palabra, y yo creo que no nos conviene contristar al Espíritu de Dios. Yo no creo que haya un creyente que haya contristado al Espíritu que esté feliz o que esté en paz. No puede. No conviene. ¿Ok? ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Alguien habló, con voz fuerte, sí. Ok. Desobedeciendo. ¿Alguien más? ¿Sí?
cuando pecamos, que viene siendo sinónimo de desobediencia. Eso es correcto. ¿Habrá alguna otra forma en que se contrista al Espíritu de Dios? Yo quiero que me den algún ejemplo. Sí. Cuando tú hablas mal de un hermano, te sientes mal. Eso es importante. Mal y sientes como que algo ha hecho mal. Y entonces sientes como una corrección dentro de ti, de que lo hiciste mal. Muy bien. Cuando tú haces algo mal, tiene ese fuego que te habla de una vez que te sientes mal por dentro, diciendo que te hiciste algo mal. Amén. Ok, Greg. Sí, dígame. Entiendo, porque cuando vemos el ejemplo de Zafira y Ananías, que mintieron, que Al habían Espíritu. dado cierto precio de heredad y mintieron. Sí. Muy bien. Otro punto que quería tratar es entonces que el Espíritu de Dios también es contristado cuando lo resistimos. Que el Espíritu te dirige, te guía, te habla, te ordena y tú te hagas el chivo loco, el sordo que no entiende, que no oye. Eso es contristar al Espíritu, porque Él nos impulsa a hacer una obra o a hacer su voluntad en lo que sea, y cuando no lo hacemos, el Espíritu se contrista. Y uno siente que el Espíritu se aflige. El Espíritu de Dios nos deja percibir, nos deja sentir lo que Él siente. Y cuando eso ocurre, ¿qué debemos hacer? No seguir de cabeza dura. Vamos a arreglar el problema rápido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque lo peor que puede ocurrir es ignorar al Espíritu de Dios. Porque ¿qué viene después de eso? Viene una mente totalmente insensible. Se pierde la sensibilidad. Es como que se crea un callo y no se siente dolor, no se siente nada, y ya el Espíritu de Dios se aparta. Y lo peor que puede ocurrir a un creyente es que el Espíritu de Dios se aparte de su persona. Por eso yo entiendo la oración de David que dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La presencia del Espíritu de Dios es vital, es necesaria. No hay nadie que pueda ser cristiano de verdad sin el Espíritu Santo de Dios en su vida. Gloria a Jesús. Así que dice aquí: y no contristéis al Espíritu Santo. Esto es un mandato, hermanos. Vamos a cuidarnos de no entristecerlo. El Espíritu de Dios es sensible, es delicado. Amén. Vamos a pedir: Señor, dame sabiduría, dame sensibilidad, dame discernimiento para yo entender qué no te agrada y qué te agrada, para vivir sabiamente delante de ti. Pero otra cosa que vemos es que el Espíritu de Dios ora. Ya hemos hablado de esto antes. El Espíritu de Dios ora. En Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como dije anteriormente, si Jesús tuvo que orar y el Espíritu Santo ora, ¿qué nos dice eso acerca de la necesidad que tenemos tú y yo de orar? Cuán serio y cuán grande es, amén, la necesidad de oración en nosotros. Es un misterio el por qué el Espíritu tiene que orar. Eso lo preguntaremos de dónde, allá arriba, ¿verdad? Aquí no lo vamos a entender, pero son cosas de los misterios de Dios. Ahora, hablando de la deidad del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es omnipresente. Salmo 139, versículo 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
¿Recuerdan a Jonás? Tomó un barco para ir a Tarsis, para huir de la presencia de Jehová. Oye, es una de las líneas más curiosas, como graciosas en la Biblia. ¿Huir de quién? ¿De quién? Como que suena tan, no sé, torpe ese tipo de pensamiento, pero sí, él quería huir de la voluntad de Dios. Acabamos de decir, no contristéis. Si Dios te dice, ve a Nínive, ve a Nínive. No vayas para Tarsis. Pero cogió para Tarsis, tomó rumbo a ese lugar y estaba contristando al Espíritu de Dios. Y como resultado vino la tormenta. Y eso es por la misericordia de Dios. Porque si Dios lo deja llegar a Tarsis, allá se pierde. ¿Por qué? Porque va a morir ¿cómo? En desobediencia, rebelándose contra la voluntad de Dios. Pero Dios en su misericordia le tiró el lazo al cuello. Dijo, no venga para acá, que no es como usted diga. Gloria a Dios. Y él trató de huir, pero el mar estaba embravecido y él tuvo que confesarle a los marineros, todo esto es culpa mía. Todo este problema, culpa mía. A ver, él entendió que no se puede huir de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? ¿Acaso está Dios en el prostíbulo? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Acaso está Dios en los bares, discotecas? Sí. Ahora, cuando uno dice así, Dios está, suena como que uno está declarando ese lugar santo. No. No estamos hablando de la presencia manifiesta de Dios. Estamos hablando de la omnipresencia de Dios, que nadie se le puede escapar a Él en ningún sitio, en ningún lugar. 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí ella, allí está que tú estás. O sea, ni en el cielo, obviamente que es donde está su trono, pero tampoco en el infierno te vas a esconder de Dios. Y entonces alguien estaba diciendo a una hermana, no, yo no creo que Dios es omnipresente, porque obviamente Dios está en toda parte, pero menos en el infierno, porque en el infierno no puede estar, porque el infierno es un lugar de tormento, un lugar de pánico, terror, miedo. Ahí está, ya te sabe, es un lugar horrible. Pues sí, allí está también, aunque sea un lugar horrible, porque recuerde que el infierno fue preparado ¿por quién? Por Dios. ¿Para quién? Para Satanás y sus ángeles. Dios fue que lo preparó el sitio ese. Y entonces el horror de ese lugar no afecta la santidad de Dios y la bondad de Dios, porque el horror de ese lugar es el juicio de Dios, la manifestación de la justicia de Dios en contra del pecado, punto. Así que Dios aún está en ese lugar. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ese es el Señor, un Dios tan grande y poderoso, al cual nadie se les puede esconder, nadie puede huir, nadie puede decir, Dios no sabe en dónde estoy. En todo lugar está el Señor.
El hombre impío no quiere saber de ese tipo de mensaje, porque cuando va a pecar, no quiere que le hagan pensar, Dios te está viendo, ¿sabes? ¿Qué? No, ahí va, yo no creo, se vuelven ateos mejor. Prefieren ser ateos, aunque dentro de sí hay una conciencia que le está señalando y diciendo, tú estás haciendo mal. Pero por eso muchos no quieren saber ni creer de que Dios es real, porque saben, si Dios existe, hay un juicio, tengo que darle cuenta, vienen otras preguntas, vienen otros problemas, y yo quiero hacer lo que me dé la gana. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, y entiendo la actitud del ateo, pero ¿cómo es posible que alguien que sí cree y sabe que Dios está en todo lugar, peca sinvergüenzamente? Gloria a Dios. No puede. El Espíritu de Dios está ahí, viéndonos en todo momento. Por eso es mejor ser sincero con Dios. Y decir, Señor, tú me ves. Y tú sabes que estoy aquí solo, en este lugar. Y tengo tentación, y tengo debilidad, y tengo problemas. Mira, ayúdame porque yo no puedo con esta situación. Dame fuerza porque quiero ser fiel. Es bueno ser sincero con Dios, porque Él está ahí ya todo el tiempo y ve todos nuestros actos y debilidades y pensamientos. Aleluya. Una vez un predicador dijo, ¿por qué haciendo Jesús tantos bienes a multitudes y millares de personas, por qué Él no tenía un lugar donde recostar su cabeza? No apareció alguien que le dijera, ven a vivir con nosotros, porque tú eres demasiado bueno, tú nos has bendecido, tú nos sanaste, tú resucitaste a fulano. Nadie le dijo a Jesús, ven a vivir aquí. Y el predicador decía, esa es su teoría, porque la Biblia no lo dice. La razón por la cual nadie tomó a Jesús de inquilino es porque la santidad de Él los reprendía. Y decía, yo amo a Cristo, pero no lo puedo tener aquí viviendo, porque cuando vea el lío que yo tengo aquí dentro, y cuando me vean en mi estado natural, todos los días levantándome y que Jesús me está viendo, espera, a prepararle desayuno y cosas, y él vea el pleito, y él vea el lío, y él vea esto. Entonces la santidad de Jesús ahuyentaba a aquellos que estaban agradecidos, pero no se atrevieron a decir, ven a morar con nosotros. Ahora la realidad es que aunque Él físicamente no está ahí, espiritualmente Dios está todo el tiempo ahí, viendo todo lo que pasa en cada lugar. Gloria al Señor. Y debemos entonces meditar, decir, aunque no lo puedo ver, yo sé que Él está aquí, que vive conmigo, es parte de esta familia. Dios primero, y luego todos los demás bajo este techo. Dios es el que vive aquí. Dios es el jefe, el Señor, el dueño, el rey de esta casa. Es bueno tomar esta actitud. ¿Para qué? Para gobernar nuestros asuntos bien y vivir en paz con Dios. Para no vivir con pánico ni temor de su presencia, sino decir, gracias Señor por ser compañero nuestro en esta morada nuestra. Gracias por ese privilegio de que cuando alguien nos visita y no conoce al Señor, puede salir testificando, la paz de Dios está aquí, porque saben y perciben la presencia de Dios. Es necesario que entendamos que Dios está ahí siempre. Y si tomamos esta actitud, siempre va a haber una alabanza, siempre vamos a estar en sensibilidad con Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Yo lo que quería era ser Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo. Santo Jesús.
Aleluya. Amén. Dígame, Señor. Yo lo que pienso, lo que yo estaba pensando era como si nosotros en realidad creyéramos que Dios caminara con nosotros no habláramos y dijéramos cosas que nosotros tenemos. Porque si yo digo a veces yo veo personas que hablan, que yo digo, yo digo, pero Dios mío, entonces no creemos entonces que Dios camina, habita y anda con nosotros entonces porque nosotros creemos nada más que como estamos en la iglesia, es que como que la presencia de Dios está ahí. Como que ya, pero que dice que ya no habita en templo hecho de hombres, sino que anda. Entonces, cuando yo veo una gente que usa la lengua así como tan cosas que no se limita a nada, yo digo, pero en realidad leído, porque esto es lo que nosotros, por ejemplo, mientras más nosotros leemos esto y más entramos adentro, porque esa palabra es viva. Entonces, si la palabra es viva, no tiene que cambiar, no tiene que moldear a nosotros. Entonces, el problema es que la leemos y sigue igualito. Y tú estás en un sitio y tú estás hablando como si en realidad Dios no está al lado tuyo y Dios está ahí. Está ahí, está dentro, al lado, donde quiera está. Entonces nosotros los cristianos tenemos que entender, tenemos que hacer eso porque y va a estar más fuerte todavía, la presencia de Dios va a estar más fuerte en la tierra porque ya se está acercando, los días se están acercando y mientras más se acercan los días, usted ve todas esas cosas que andan malas. Aunque andan muchas cosas malas, pero la presencia de Dios se va a acercar. Amén. Y va a haber un despertar, que el despertar va a ser el que tú vas a tener que decidir para qué lado que tú estás. Amén. O si estás de este lado o estás de este. Amén. Entonces, el punto clave de lo que la hermana ha dicho es que cuando perdemos el temor a Dios, hablamos y hacemos lo que nos da la gana. Digo que perdemos el temor a Dios porque solamente eso explica que alguien haga lo que la hermana ha dicho, que critique, que murmure, que haga mal contra alguien, y que lo haga sabiendo que Dios lo está viendo y como quiera lo hace. Siendo un cristiano, perdió el temor a Dios, ha perdido la reverencia. Debemos de cuidar, porque oye bien, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén, gloria. El hecho de yo saber de que no puedo huir de su presencia debe de provocar en mí una reverencia continua. Amén. No puedo yo entrar en chabacanería, un relajo con Dios, decir, ya el Señor me ve y sabe que yo soy así, que yo tengo tal debilidad, y como Él me entiende que yo soy débil. No. El Señor entiende también cuando hay sinvergüenza y cuando hay simplemente excusa barata. No, el Señor no puede ser burlado. El Señor le agrada la sinceridad, pero en esa sinceridad venimos para decir, ayúdame y levántame, porque quiero ser reverente a ti. El temor a Jehová es reverencia, un amor reverente, donde yo, por respeto a Dios, voy a refrenar mi lengua y no voy a criticar a quien sea. Ponga el nombre que quiera. Y le voy a decir algo, a veces hacemos las cosas y es que en el momento en que lo hacemos, nuestra mente se nubla y nos concentramos en el sentimiento y la emoción, de tal manera que se nos va la razón, la lógica, todo. Y cuando, por ejemplo, uno ni se acuerda de que Dios está ahí, porque está tan entretenido en eso, porque el chisme entretiene, ¿sabes? Más que la televisión el chisme es algo que a gente que le gusta, porque a la carne le gusta, es una de las obras carnales que hay. Entonces, como la carne está sintiendo satisfacción, en ese momento no hay nada de pensar en Dios, en el Espíritu, que olvídese de eso. ¿Sabe cuándo viene uno a pensar después del pecado? Ay, Señor, te fallé, perdóname que hablé demasiado. Gloria a Dios. Y por si acaso, si usted está en una reunión social evangélica
Y luego de que termine la reunión, van a despedir en oración y dicen, vamos ahora a pedir por si acaso hemos pecado, vamos a pedir perdón. ¿Sabe qué significa eso? Que pecaron. Usted le dice, usted sea valiente y diga, no, vamos a pedir por si acaso, ya es una señal de que estamos mal, vamos a arrepentirnos todos aquí. Entonces, estamos mal. Ya la conciencia, ya Dios nos está redarguyendo de pecado y por eso vamos a pedir así. Gloria a Dios. Vamos a evitar tener que hacer ese tipo de oración. ¿Cómo? Teniendo reverencia y temor de Dios en todo lugar y en todo momento, y siempre vamos a estar bien. Recordemos que no podemos huir de su presencia. Cuando se llama gloria a Dios, un aleluya, hay una alerta en ti. Eso te está alejando de Dios. Eso te está dejando saber a ti que tú tienes que irte al altar y a conectar. Lo que no está sucediendo en tu vida es porque algo está sucediendo. Porque Dios siempre está ahí. Pero no es Dios siempre está ahí, gloria al Señor. A veces decimos, y voy a terminar con esto, a veces decimos expresiones que parecen contradictorias. Decimos que Dios es omnipresente, está en todo lugar, no hay lugar donde uno se pueda esconder de Él. Luego también decimos, no contriste al Espíritu, porque si no, uno termina haciendo que el Espíritu de Dios se aparte de uno. El hecho de que Él se aparta no quiere decir que está ausente, como que ya Él no te ve y no sabe de ti. Cuando uno dice que se aparta, no es que se fue y ya no está. Que se aparta es que no habita en su presencia, ya no hace morada en ti, en tu templo. Ya no la va a percibir, ya no va a tener comunión directa con Él. Porque una cosa es sentir o tener contacto directo con la presencia de Dios, y otra cosa es la omnipresencia de Dios. Por eso la Biblia dice que la tierra está llena de ¿qué? De la gloria de Jehová. ¿Cómo que la tierra está llena de la gloria de Jehová? Que sí, a unos impíos más malsanos, los satanistas más profundos, que son más asesinos, ahí ellos disfrutan también de ese beneficio de la presencia de Dios que bendice este planeta. Pero esa presencia, esa bendición es aparte y es diferente de la morada del Espíritu de Dios en nosotros como su templo. Eso es algo que no es para el mundo. Solamente los hijos de Dios pueden tener comunión íntima con Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Así que póngase sobre sus pies y pídale al Espíritu de Dios, ayúdame a ser reverente en todo tiempo, a respetarte en todo tiempo, a no contristarte nunca más. No quiero desobedecer, no quiero ser insensible, no quiero ser cabeza dura. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad cuando tú me hablas. Señor, perdona y es tiempo de pedir perdón y decir, perdona las veces que te he contristado, que te he desobedecido, que te he faltado el respeto, que oh Señor, no he sido reverente en tu presencia. Vamos a abrirnos sinceramente ante Dios. Ya Dios conoce nuestras faltas. Cuando confesamos nuestras faltas, no le estamos dando información a Dios. Es que lo estamos quebrantando y confesando para pedir perdón. Aleluya. Padre mío y Dios mío, en esta hora, Señor, yo vengo ante tu trono de misericordia. A través de la sangre de Jesús tenemos entrada. Me humillo y me quebranto ante tus pies. ¿Cuántas veces te he fallado? Espíritu de Dios, perdóname y perdona a tu pueblo. Perdónanos por haberte contristado tantas veces. Perdónanos, Señor, por la desobediencia, por no hacer caso a tu voz. Perdona, oh Jehová, nuestras actitudes. Señor, todo pecado, Señor, lávanos con la sangre de Jesús. Y ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a mantenernos firmes en obediencia.
siempre conscientes de tu presencia en nuestros medios, en todo lugar, aún en las partes, Señor, aún en los momentos de intimidad, de privacidad nuestra en el hogar, en todo lugar, en todo momento, que estemos conscientes de que tú estás ahí, oh Dios, y que podamos, Señor, mantener una actitud de adoración y tener oídos sensibles a tu voz, para obedecerte, para seguir tus caminos, para tener comunión íntima contigo, para ser amigos tuyos, oh Dios. Te lo suplicamos y te lo pedimos. Concédenos el tener comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén. Dios le bendiga a todos.